Buenos días, soy la doctora Ivette Rodríguez y en el día de hoy vamos a conversar sobre la experiencia de la Unidad Funcional de Tórax y Cáncer de Pulmón del INCAR en el uso de osimertinib en pacientes con EGFR mutado. El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer a nivel mundial y en nuestro país ocupa la tercera causa de muerte. En nuestro instituto ocupa la cuarta causa de incidencia según indicadores estadísticos y epidemiológicos, con una tasa informada de sensibilidad a la mutación EGFR de hasta un 23%. El uso de osimertinib ha tenido varias evidencias, numerosas evidencias donde se justifica su uso y su indicación. Una de las evidencias más importantes es basada en el estudio fase 3, el AURA, donde se ha demostrado mayor tasas de respuesta y una supervivencia libre de progresión. En este estudio fue utilizado en segunda línea, en pacientes que tenían la mutación de resistencia T790M y fue comparado con la quimioterapia. Ese estudio demostró y concluyó que el osimertinib era superior a la quimioterapia en ese grupo de pacientes. Posteriormente, se publica los resultados del estudio FLAURA, donde en este instante, en este estudio, es comparado en estrategia de primera línea con otro inhibidor de tirosina quinasa de primera generación. Aquí en este estudio fue positivo para su objetivo primario y demostró una mayor eficacia, impactando en supervivencia libre de progresión, alcanzando hasta 18.9 meses y supervivencia global de 38.6 meses. El osimertinib está aprobado como terapia de primera línea, aprobado por el FDA desde el 2018 y en nuestro país está aprobado desde principios 2019, finales del 2018. Actualmente es un tratamiento estándar, el tratamiento estándar de primera línea en pacientes con estas características y en nuestro país el medicamento es aprobado y es utilizado basado en el auspicio del Ministerio de Alto Costo. En América Latina, ¿qué sabemos? Desafortunadamente no tenemos mucha información sobre el comportamiento de nuestros pacientes y sobre el beneficio. Desconocemos la vida real de la práctica clínica real habitual, fuera de estudios clínicos. La metodología, este es un ensayo retrospectivo, transversal y descriptivo, donde evaluamos pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas y que tenían mutación para EGFR y que fueron tratados con osimertinib. Se hicieron análisis de supervivencia libre de progresión utilizando el método de Kaplan-Meier y hicimos un estudio con 23 pacientes que eran los que habíamos completado todos los criterios para inclusión. La importancia de justificación es sobre todo que desconocemos las características epidemiológicas de nuestros pacientes. La realidad de cada país se modifica en base a estas características y es justamente conocerlas lo que nos va a ayudar a tomar la mejor decisión que va a favorecer a nuestro paciente particular. En cuanto a las características básicas, vemos que la mediana de edad de nuestros pacientes será 60 años. Un 60% de nuestros pacientes estuvieron en rango de edad de 50 a 70 años, lo cual se demuestra o se comparte con lo que describe la literatura universal. En cuanto al estado funcional, el 90% estaban en estado funcional ECOG 0. El mayor porcentaje de nuestros pacientes fueron femeninos, con un 70%, y la mayor forma de presentación de la enfermedad fueron en enfermedad metastásica. Estas son las características básicas. Características básicas importantes que resaltar, al igual como se describen en estudios publicados, donde
determina el estatus, la relación directa entre fumar y la mutación, vemos que en nuestro país no existe diferencia, donde el 92% de los pacientes mutados estuvieron en estatus de no fumador. Solo un paciente del grupo estudiado todavía es un fumador activo. En cuanto a las características de los pacientes al momento de ser estudiados o analizados, vemos que el 65% tenía enfermedad visceral descrita como enfermedad pulmonar bilateral, derrame pleural o enfermedad hepática metastásica. Un 13% ya de entrada había debutado con enfermedad en el sistema nervioso central y un 21% con enfermedad ósea diseminada. En cuanto al tipo de mutación, EGFR, tenemos que el 70% se identificó la mutación en el exón 19 y un 30.9% fue identificada en el exón 21 en la L858R. Ya pacientes en segunda línea, solo incluimos 3 pacientes, que eran los que en ese momento teníamos toda la información recopilada, tenía mutación de resistencia en T790M. En cuanto a las respuestas, hicimos análisis de respuesta en primera línea y en segunda línea, al igual como se describe en la literatura, el mayor porcentaje de respuesta estuvo dada por una enfermedad estable, hasta un 70%, solamente un 21% presentaron enfermedad o respuesta parcial. Igual en segunda línea, un tercio de los pacientes demostró beneficio y con tasas con enfermedad estable en cuanto a los criterios de RECIST. El porcentaje, aquí vemos la tabla que describe ese beneficio en primera línea. Importante, aquí en nuestro país utilizamos el osimertinib en primera línea. Tenemos algunas situaciones donde en espera de la mutación o en espera del acceso al medicamento al principio de su uso, iniciamos los pacientes con quimioterapia, luego al recibir la mutación o al recibir acceso al osimertinib, hacíamos secuencia con el osimertinib. Por eso es que vemos la distribución donde su uso indicado, la mayoría fue en primera línea, y otro grupo importante, alrededor de un 30% de los pacientes, lo utilizaron en primera línea, pero de forma secuencial, previo a 1, 2 o 3 ciclos de quimioterapia, y solamente un 12% de nuestros pacientes utilizó el osimertinib en segunda línea, que tenía la mutación T790M. Resultados finales, a pesar de que es un estudio corto, con pocos pacientes, no se ha alcanzado la mediana de supervivencia libre de progresión, pero tiene una media estimada de 26.5 meses. A un seguimiento corto, todavía no hemos alcanzado la mediana de supervivencia libre de progresión, pero esa es la media estimada. En cuanto a la relación entre la mutación y la supervivencia libre de progresión, al igual no se ha alcanzado la mediana, pero las estimaciones que tenemos es en el exón 21, una media estimada de 27.7 meses, y en el exón 19 de 21.6 meses. Supervivencia libre de progresión asociada a metástasis, así como se describe en la literatura. Sí, a pesar de que no se ha alcanzado tampoco por el corto tiempo, sí vemos que pacientes con enfermedad al sistema nervioso central podrían tener menos tiempo, pero igual un beneficio importante. Sin embargo, los de enfermedad visceral tienen mayor impacto en supervivencia libre de progresión. Los resultados descritos, identificados en nuestra población, tal como se describen en el estudio FLAURA y en el AURA, son pacientes no fumadores con mediana de edad de 60 años y con mayor frecuencia de mutación en el sexo femenino. Al igual que otras poblaciones identificadas, hay una mayor prevalencia de la mutación en el exón 19 y las tasas de respuestas obtenidas en nuestros pacientes con
tasas de respuestas objetivas del 90%, alcanzando un 70% de la población enfermedad estable. ¿Qué concluimos? Que otros estudios, al igual que otros estudios de la vida real, hemos encontrado resultados similares. Tenemos estudios que se han realizado en Europa, en Alemania, en Nueva Zelanda, con poblaciones 37 pacientes, 51 pacientes, donde se alcanzaban supervivencia libre de progresión de hasta de 12 meses en segunda línea y 10.1 meses en segunda línea y primera línea subsecuentemente. En cuanto a la discusión, a pesar de que tenemos limitación de poco número de pacientes y con un seguimiento corto, aún no se ha alcanzado la mediana de supervivencia libre de progresión, pero tenemos una estimación, una estimación de probablemente 26.5 meses. Identificando progresión más temprana en pacientes con enfermedad a nivel del sistema nervioso central en comparación con los pacientes con enfermedad visceral, tal como lo describen los estudios pivotales. Aquí entonces tenemos una foto de nuestra unidad funcional trabajando activos en tiempo de COVID. Inicialmente utilizábamos modalidad virtual, pero ya después de las aperturas realizadas en nuestro país ya tenemos permiso para reuniones pequeñas y esta es una de nuestras últimas reuniones. Y aquí una foto oficial de la mayoría de otros integrantes. Faltan algunos, pero esta es más o menos el grupo el cual pertenece a la unidad.